¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Team JVP, el podcast. Este es nuestro primer episodio. Yo soy Ian Arias. Yo soy Isra. Y bueno, este podcast se trata de narrar aquellas historias bíblicas que creíamos saber y no sabíamos. Sí, como dice Ian, vamos a narrar un poquito esas historias que muchas veces se dejan de lado, que por enfocarnos más en el protagonista o en lo que la Biblia habla, dejamos a un ladito esas otras historias que tienen mucha enseñanza y mucho de dónde rascarle. Bueno, sin más, vamos a platicarles de un personaje. Este personaje es Judas. Sí, y como les decía, muchas veces nos enfocamos más en lo que fue la crucifixión, en lo que fue ese sacrificio y sufrimiento de Jesús, y no nos enfocamos en la otra parte, ¿no? Que es que de Judas, en la parte en lo que lo traicionó, pero bueno, vamos a empezar. Dice, la muerte de Judas. 30 monedas de plata fue lo que valía Jesús para uno de sus amigos. Y 30 monedas lo que costó su muerte. ¿Conoces realmente a las personas que te rodean? Aquellos que te brindan paz. ¿Tú los conoces, Dylan? No, sinceramente. Ay, pues gracias. No. Bueno, 2 que 3, ¿no? Unos amigos aquí de la iglesia, pero sin duda, si tenemos demás amigos, sabemos que muchas veces no podemos confiar en ellos. Sí, exacto. Pues bueno, Jesús aún así conocía a sus amigos y sabía que podía confiar en ellos. Sin embargo, pues bueno, esta es una historia en la que hay dos planes. Uno de traición y otro de salvación. Bueno, vamos a empezar. Ubiquémonos en esa época en esos días más bien, en la que Jesús ya estaba a punto de ser crucificado. En la Pascua de más o menos el año 33, más o menos por ahí. Por abril, ¿no? Fue ahí por abril, ¿no? 2 días antes de la Pascua, los sacerdotes, los principales escribas, los ancianos, se reunieron en el patio del sumo sacerdote de aquella época, que era Caifás. Caifás, exacto. Y esto con el objetivo de poder aprender y poder pues agarrar a aquella persona que andaba diciendo que ellos se sentaban en la cátedra, ¿no? En la cátedra de Moisés y pues no hacían lo que decían que hacían, ¿no? No guardaban sus mandamientos que se los habían aprendido de memoria, pero pues no se los aplicaban. Sí, pues nada más andaban ahí, que decían que como el clásico, ¿no? Que dice que yo soy cristiano y publico mi versículo aquí y allá, pero pues luego ahí lo ves en la convención o lo ves acá en Acapulco, pero bueno. Para poder llevar a cabo este plan, necesitaban el último eslabón de la cadena. Sí, pues obviamente necesitaban a alguien que supiera dónde estaba su maestro, supiera qué es lo que iban a hacer después de cenar. Entonces, Judas iba a ser la pieza faltante en el rompecabezas, ¿no? Exacto. No sabíamos si iba a ser Judas o si ya existía algún estudio de ellos por decir, no, pues ¿sabes qué? Voy a agarrar a uno de los que andan con él, con Jesús, a uno de sus discípulos y a pues le voy a sacar toda la sopa. No sabíamos. El chiste es que lo que ellos necesitaban era un traidor, ¿no? Un traidor, alguien ahí que sabía dónde vivías, alguien que sabía dónde iba a orar Jesús, alguien que sabía cuántos estaban alrededor de Jesús. Pero bueno, como anillo al dedo, como dice Ian. Sí, y además se sabía que era el que llevaba el dinero, entonces yo creo también pensaban que sería una presa fácil, ¿no? Como decirle. Sí, no tanto una presa. Porque digamos que quien llegó con ellos, pues fue Judas, ¿no?
digamos que el que cayó como anillo al dedo a esta cadena, pues fue Judas, ¿no? Llamaron a la puerta de aquellos sacerdotes y era la última pieza. Era alguien que conocía a la víctima de pies a cabeza, alguien que había dormido bajo el mismo techo, alguien que había aprendido sus enseñanzas y había visto sus milagros, quien manejaba sus finanzas, como dices, y sabía cómo, cuándo y dónde poder aprender a Jesús. Alguien dispuesto a traicionar a su amigo. Alguien dispuesto por hacer lo que sea por simples 30 monedas de plata. La verdad, yo no sé cuánto signifique o cuánto valía, cuánto eran 30 monedas de plata hoy en día. Bueno, por lo que sé es que había como varios tipos de monedas, que era así la romana, que era donde estaba el César, y yo supongo que era hebrea porque de ellas tomaron los sacerdotes el dinero para poder pagarle a Judas. Entonces, a lo mejor se trataba de una moneda de plata, el pago del salario de un día, me imagino. Sí, más o menos como, no sé, 400 pesos, no A lo sé. mejor. Ahí seguro en el Google debe estar. Pero bueno, necesitábamos a alguien que pudiera darles esa información. Pero bueno, ahora vayámonos a unas horas antes de que alguien llegara a tocar la puerta de los sacerdotes. ¿Qué es lo que pasaba? Jesús impartía la última cena. Esa última cena que todos conocemos, en la que está Jesús en medio y 6 discípulos para acá y 6 otros discípulos para acá, ¿no? De esa que tienes tu calendario, la imagen de la última cena, ¿no? Dale. Esa que te dan ahí en la carnicería, que es la última cena, esa. Pero bueno, unas horas antes, Jesús la víctima ofrecía lo que sería la última cena en la tierra. Lo interesante era que él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Él ya sabía que iba a ser traicionado, por quién iba a ser traicionado. Y con un simple, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Aunado de eso, tómala, que el Judas agarra de la misma... Sí, del mismo plato el que mismo plato Jesús. que agarró Jesús. Y bueno, nos hizo ver Jesús con esa acción, con esas palabras. Lo pueden buscar en Mateo 26, ahí más o menos viene explicado. Que pues Jesús también tenía un plan. Los sacerdotes tenían un plan y Jesús tenía otro plan. Jesús y su padre tenían otro plan. Pero bueno, entonces yo me imagino que Judas ahí pues sí se sintió pues medio mal, ¿no? Medio triste. Y pues bueno, ¿qué haría? Pues en eso pues Judas abandona la mesa. Y pues bueno, volvamos entonces a esa escena en la que toca la puerta. Judas, llama a la puerta de los sacerdotes y obtiene su recompensa. Mientras tanto, Jesús y sus demás discípulos terminan la cena y se dirigen al Getsemaní. El Getsemaní, pues podemos saber que era un monte ubicado en Jerusalén, donde Jesús esa noche pretendía orar, pretendía velar su última noche, Sí. y estar con sus discípulos. Él ya sabía qué iba a pasar, él ya sabía que venían cosas malas. Sí, que era una noche triste. Que era una noche triste, exacto. Sin embargo, pues bueno, Jesús nunca dejó de estar en comunión con su Padre y él se fue a orar. Igual dice la Biblia que ya era algo noche, ¿no? Que ya era algo... Sí, ya después de la cena fue cuando, porque ya menciona que unos discípulos no aguantaron la velada de oración y pues, se durmieron. Exacto, también creo que le dice Jesús a los discípulos, ¿no? Que cómo es posible que no pueden aguantar estar un rato más con él orando. Pero bueno, por otro lado, el traidor les daba la estrategia a seguir tanto a los sacerdotes
como a los romanos, aquellos que irían a atrapar a Jesús, ¿no? Sí, y pues todos sabemos esa señal que iba a ser la que aprendían a Jesús, ¿no? Que era el que besare. Sí, exacto. Judas agarra y le dice a los sacerdotes y le dice a los romanos, ¿sabes qué? Al brother que yo bese, a ese vas a aprender. Supongo no sabían ellos quién era, ¿no? Porque dice la Biblia igual que estaban los 11 discípulos, estaba Jesús, e incluso dice que había alguien más. No, Sí, no viene otro mucha seguidor. información. Si ustedes saben quién es, ahí déjenlo en los comentarios. Ujú. No sabemos bien quién era esta otra persona, pero estaba los 11 discípulos, Jesús y otra persona que incluso dice que estaba como desnuda, ¿no? Sí, dice que lo descubrieron, entonces como lo querían como atrapar, pero en eso él pues le quitan la ropa y se echa a correr desnudo, ¿no? Y no mencionan quién es. Entonces, pues entre tanta gente, bueno, no es mucha, pero pues sí son 12, 13 personas, pues sí te puedes ocultar. Entonces lo que dice Judas es, ¿saben qué? Voy a llegar yo, ustedes como que escóndanse, y cuando yo bese a Jesús, van a saber que es el momento para ir a aprenderlo y que ese es a quien tienen que aprender. Entonces llega Judas y le dice, salve maestro. Lo besa y esa fue la presentación de Judas con Jesús. Y pues Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? O sea, a pesar de que Jesús ya sabía que ya lo había traicionado, que ya lo estaba traicionando, Jesús le dice, amigo, ¿no? ¿A qué vienes? Sin embargo, pues esas fueron las últimas palabras que Jesús le dice a Judas, ¿no? Entonces, en eso entra el pueblo, entran los romanos, entran los sacerdotes, ¿y qué pasa? Pues agarran a Jesús y se lo llevan. Creo que esta historia, más o menos, hasta ahí más o menos sabemos, es un poco ya conocido, ¿no? Sí. Sí, lo importante es ya lo que viene, lo que queremos más enfatizar, que es su muerte, ¿no? Exacto. Hasta ahí, pues, ha estado Jesús todo el tiempo, pero bueno, ahora vamos a separar las historias, ¿no? Jesús por un lado se va y bueno, ya sabemos lo que pasa, lo sacrifican, la negación de Pedro. Bueno, pero lo que sigue en esta parte es que el primer plan del que hablábamos, el plan de los sacerdotes, ya había sido, ¿no? Ya los sacerdotes habían dicho, ¿sabes qué? Ya cumplí mi plan, ya está todo. Ya nada más lo único que falta es meterle los clavos en las manos a Jesús y listo, ¿no? Para ellos, según ya habían derrotado a aquella amenaza que así lo suponía, pero sabemos que era otro plan, ¿no? Exacto. Bueno, el chiste es que a la mañana siguiente estábamos ahí en un medio dilema que cuánto tiempo pasó para que Judas se arrepintiera, qué es lo que pasó, y la Biblia lo dice. La Biblia dice que Judas empieza a ver cómo Jesús es condenado, cómo Jesús está sufriendo. Y eso es lo que a Judas le empieza a mover acá adentro. Exacto. Tengo yo más o menos entendido, leído en otras Biblias de estudio, que ella también me comentó, el plan de Judas, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, a la mañana siguiente, Judas, después de haber visto a Jesús sufrir, llamó a esa puerta a la que había llamado, ¿no? A esa puerta que lo condenó un día anterior. Arrepentido agarró y les aventó sus 30 monedas de plata, que pues yo creo que para nada servían.
Pero bueno, los sacerdotes, pues ¿qué pasaba? Pues no podían aceptar esas monedas de plata. No podían aceptarlas porque no podían devolver estas monedas a las templo. ofrendas, Sí. al templo, al tesoro del templo, ¿no? Sí, pues era dinero sucio, era dinero que pues ya habían pagado y que entregaron a alguien inocente y bien sabían. Exacto. En esos tiempos, un traidor era lo mismo que alquilar una prostituta. Entonces, bueno, o sea, no sé qué tipo de condenación se tuvieran en esos tiempos, pero era más o menos, pues tú contratas a un traidor y es lo mismo que contratar a una prostituta. Entonces el valor era nada, el valor era el de un perro de la calle, dicen muchas Biblias de estudio, que el valor de esas monedas ya no era nada. Entonces, además de que era un dinero sucio, no podían tomarlo en cuenta, no podían meterlo ya otra vez a las finanzas de los sacerdotes del templo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los sacerdotes? Aprovechando las monedas, compraron un campo de sangre. ¿A qué se refiere este campo de sangre? ¿O qué era este campo de sangre? Era una ladera piedrosa llena de tierra, llena de escombro, escombro, no sé, como ahí un baldío un ya baldío, abandonado. ¿no? Un baldío abandonado ahí con piedras enormes, filosas, que ellos la donaron, o bueno, no la donaron, sino la dieron como a disposición de los extranjeros que morían en Jerusalén. Entonces, tú morías en Jerusalén y para que tu cuerpo no fuera hasta... Y bueno, tú morías en Jerusalén y tú eras de, no sé, de Egipto, de Roma o no sé. Y para que tu cuerpo no fuera hasta tu país natal, hasta tu ciudad, pues eras enterrado ahí. En esta parte, en este campo de sangre, que más tarde lo llamaron... Sí, campo de sangre. Antes se llamaba campo de alfareros porque era buena como la tierra para hacer todo ese tipo de artesanías, pero ya pasando el tiempo, como veían que era pues un cementerio, pues le llamaban campo de sangre. Campo de sangre, Aceldama. Aceldama. O Aceldama, no sabemos cómo se pronuncia. Te digo que es Aceldama. Pero bueno, lo compraron para dárselo a los extranjeros y bueno, ¿no? Entonces, creo que 30 monedas de plata, pues sí te alcanzaba para comprar un terrenito, ¿no? Y para fincarle a tu abuelita. A tu abuelita. Pero bueno, entonces, más tarde llega Judas a este lugar de sangre, al campo de sangre, llega Judas, ya que era una ladera, pues me imagino que, bueno, la Biblia dice que después de su arrepentimiento Judas toma una cuerda, la amarra al árbol y bueno, sabemos qué pasa. De un lado la amarra a un árbol a la raíz y del otro lado la amarra pues bueno, su cabeza, ¿no? Su cuello, su pescuezo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Judas muere. Pero me imagino que el árbol estaba como... Pues ya viejo, ¿no? No sé si viejo, pero pues sí estaba como al precipicio, borde, ¿no? Al borde, ¿no? Estaba como o sea, la montaña estaba así y el árbol estaba aquí. Sí. Pues Judas se cuelga y bueno, dice que la rama o el árbol o el cuerpo no aguantó, la cuerda, no sabemos qué fue lo que no resistió y el cuerpo de Judas cae. ¿Y qué pasa? Explota. ¿Explotó? Bueno, pues el cuerpo... Bueno, pero espérate, creo que tuvo que haber pasado un determinado tiempo, ¿no? Creo que haya sido ahí a los 5 minutos que ya llevaba Judas como 2 días. Sí, ya llevaba un tiempo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Judas cae en las piedras y se sale como sus entrañas, ¿no? Sus tripas, todo, sale todo. Riñón.
hígado. Sale todo. Está complicado. Pero bueno, me imagino que científicamente para que tu cuerpo sea tan débil o para que tu piel ya sea tan frágil, pues tú tiene que haber pasado un tiempo de descomposición, ¿no? Ujú. Entonces supongo que cae, ya después de, no sé, 1, 2, 3, una semana, lo que sea, cae sobre las piedras y bien curioso dice que fueron las entrañas, no dice que la cabeza se le rompió, Sí, ¿no? no dice que los huesos, no dice que las manos que son súper frágiles, dice que las entrañas, el estómago se le abre Salieron. y se sale lo que traía por dentro, ¿no? Y bueno, todo esto pues por las piedras que caracterizaban a Seldama. Y bueno, más o menos este es el final de Judas. Bueno, no más o menos, es el final de Judas en la tierra. Algunos dicen que cuando Judas se arrepiente al ver a Jesús siendo crucificado, siendo condenado, Judas se arrepiente y eso hace que Judas sea salvo y esté en el cielo. Algunos otros dicen que no, que Judas es el mayor traidor de la historia y que está en los primeros lugares en el infierno. Sí, porque aparte, pues sí, dicen que ponle tú que se arrepintió de haber entregado a Jesús, pero pues cometió el pecado de matar, ¿no? Matarse a sí mismo, entonces también por eso se piensa Sí. que fue al infierno. Sí, exacto. No sabemos qué habrá pasado. Si ustedes tienen alguna opinión, escríbanos abajo, digan, no, ¿sabes qué? Pues Judas se fue a tal lugar por tal cosa. No sabemos. Lo único que a lo mejor podemos opinar es que Jesús es tan misericordioso que no dudo que alguna vez le haya vuelto a ver y le haya vuelto a decir amigo. Entonces, si ustedes tienen alguna postura sobre este tema, algún otro dato que se nos haya escapado, escríbanosla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir estudiando, a ver qué otros datos podemos integrar a esta historia en especial de Judas, porque creo que es una historia muy interesante, ¿no? Sí, claro, porque pues sí lo vemos como todos, ¿no? Ah, el Judas, el traidor, pero sin duda fue la pieza para que se cumpliera pues toda la escritura que ya se había dicho con los profetas de que iba a venir un Salvador y que el precio de nuestra salvación era con sangre, ¿no? Entonces, pues sin dudas, no sé, siento que debe ser muy valiente para hacer esa parte de que tú debes de Sí, entregar a exacto. Jesús. Para ser tú el traidor, para ser tú esa persona que se hace esa pieza clave mala, por así decirlo. Pero bueno. Pero para un plan bueno debe ser, creo que muy difícil, ¿no? Se me haría, no sé si injusto, no sé si Judas lo merecía. Pero bueno, más bien creo que todos lo merecíamos, ¿no? Creo que al final del día todos merecíamos ser Judas, pero pues está en nuestras manos no ser Judas, ¿no? Está en nuestras manos pues, ser como Pedro, ser como Tomás, ser como Juan. Que ya, bueno. Pero esta historia es muy interesante por eso mismo que les decíamos al principio, ¿no? Que muchas veces vemos la historia del protagonista, en este caso Jesús, ¿no? Y no vemos qué pasó, qué era, o no vemos la historia desde los ojos, desde los zapatos, desde la otra persona, ¿no? Y no es por quitarle mérito a Jesús o a la historia de Jesús, pero sí es bueno aprender de todo el entorno, ¿no? Sí, todo el contexto. Y bueno, pues así cerramos este episodio. Igual, cualquier duda, comentario, ahí nos lo dejan abajito. ¿Y algo más que quieras? No, pues nada, si quieren que estudiemos alguna historia y se las grabemos por aquí,
escríbanos cuál quieren y nosotros se las vamos a estudiar y se las vamos a mandar. Y hay unas historias que nos han propuesto hacer Que sí, bien también. buenas, ¿eh? Entonces échenle ahí en sus comentarios, denle like, denle suscribirse, Y escúchenla en todos lados, Spotify. compartan. Y bueno, creo que se nos olvidó mencionar que no queremos de este podcast dar alguna reflexión o dar algún tipo de mensaje extra, porque no somos ni teólogos, no somos grandes historiadores de la Biblia. Sin embargo, lo único que queremos hacer es que ustedes se sepan la historia de pies a cabeza. Ya la reflexión, ya el discernimiento, ya si tienen dudas, igual nos pueden escribir y podemos identificar cuáles sean las respuestas. O bueno, con sus pastores o con algún teólogo o alguien que sepa más, ¿no? Entonces nosotros lo que nos enfocamos es en darles la historia y el Espíritu Santo, sus pastores, de cualquier forma ustedes van a discernir. Y bueno, creo que eso es todo. Sale. Pues nos vemos en la siguiente semana con uno nuevo. Adiós, producción. Podcast.